Claro. Gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos el público y conferencistas de esta charla. Vamos a comenzar. Les pido por favor que pongan todos sus micrófonos en silencio para que no haya ruidos durante la plática. También la estamos grabando, como ya se ha dicho, vamos a subirla a un canal que vamos a crear de YouTube para que se pueda acceder a las charlas posteriormente. Vamos a continuar hoy. Queremos pedirles una disculpa a la doctora Rocío Hernández, a quien le tocaba la conferencia de hoy sobre la paleoantropología del poblamiento temprano de México. Tuvo un problema, una complicación y no va a poder presentarse hoy. Ella va a presentar su plática de todos modos el día 23 de junio a las 11, de modo que no vamos a perder nada. Y amablemente el doctor Alfredo Altamirano accedió a cambiar el día para dar su conferencia hoy. Así es que la conferencia que vamos a tener el placer de escuchar es la de paleopatología de los homininos. Esto entonces en reemplazo de la conferencia programada, pero todo pues dentro del mismo plan de las conferencias del grupo internacional de investigación en evolución humana que pues estamos inaugurando precisamente con este ciclo, ¿sí? De esta manera pues cedemos la palabra al doctor Altamirano y también el uso de la pantalla. Y pues muchas gracias. Doctor, muchas gracias también, Alejandro. Gracias, estimados público asistente, colegas del grupo de investigaciones, Grupo Internacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Vengo a presentarle este interesante tema sobre la paleopatología de los homínidos. Voy a presentar mi pantalla para mostrarle la exposición de hoy. A ver, vamos a abrir. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Lo ampliamos un poco más. Tienes que ponerlo a pantalla completa, Alfredo. Verde, ¿no? En el verde. A ver acá. Sí. Share, no. No, Alfredo, no está la pantalla completa. A ver, vamos a chequear acá. Voy a clicar en... Mientras ponemos la pantalla completa, comentarles que ya está en el chat el link para marcar su asistencia. Ya, perfecto. Ya, ahora sí. Ahora sí. Podemos, ya, gracias, Olaya. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, ya redundando el título, paleopatología de homínidos, que es un tema que son dos términos, que son variables altamente independientes para temas de investigación. Solamente hablar de paleopatología es todo un mundo altamente complejo sobre las enfermedades, la salud, la alimentación, los estrés y los homínidos que estamos nosotros reunidos para este tema. Este ciclo de conferencias estamos viendo la complejidad que hay en cuanto a la morfología, a la taxonomía, a la tafonomía y vemos aquí en las imágenes que tenemos a la izquierda un ámbar que es una resina volcánica de plantas, de árboles. Wow, en la época. Mira la patología que tiene ahí. Y luego tenemos en la parte, en Centroamérica especialmente, ¿no? Luego tenemos aquí patologías del área andina para poder llamar nuestra atención. Nosotros comenzamos estudiando enfermedades antiguas desde la Universidad de San Marcos cuando éramos docentes, jóvenes todavía, a los 18, 19 años. Aquí tenemos en el centro la patología que se llama
meningioma. Meningioma causado, que es un tipo de cáncer que ha un crecimiento enorme en el cráneo de la época inca. Y en el lado derecho tenemos otro caso de un cráneo trepanado de la Sierra de Lima, de la zona de Huarochirí. Había ya prácticas de trepanaciones, prácticas quirúrgicas en casi todo el orbe. Ya se estaban trepanando los cráneos. En Mesoamérica también hay, en el área andina, en Europa, sobre este tema de las trepanaciones. Son prácticas culturales hechas por el hombre. Aquí nuestro resumen, que va a estar también en el libro, en las actas del libro. A lo largo de la historia de los homínidos, diversas ramas de los grupos Australopithecus, Paranthropus, Denisóvano y Homo se han desarrollado. La mayoría se han extinguido por motivo de cambios climáticos, catástrofes, presencia de animales carnívoros, violencia de clanes y enfermedades. Pero, ¿qué tipo de males eran? Sabemos que hay enfermedades nutricionales, infecciosas, congénitas, degenerativas, cancerígenas, metabólicas, entre otras. Estos grupos tan tempranos eran altamente nómadas, por lo que las extensas caminatas con peso y cargando a sus bebés en sus espaldas debieron haber causado diversos desgastes osteocondroarticulares en los miembros inferiores y en la columna vertebral. No hay estudios al respecto, ya que la mayoría de los hallazgos del tema de la paleoantropología es fundamentalmente cráneos. No se encuentra mucho el esqueleto postcraneal. Asimismo, las diversas fracturas de cráneos de Homo erectus o Homo sapiens neanderthalensis pueden indicarnos que en el pasado tenemos materiales fósiles que se necesitan ser triturados para transformarlos en ADN mitocondrial o ADN nuclear y así hacer los análisis y las identificaciones. Entonces adopta también el método de la anatomía y patología comparadas y concuerda que la enfermedad actual es similar a las enfermedades del pasado, ¿no? Es como un modelo comparativo dentro del enfoque de la cultura, del método llamado el enfoque biocultural. Aquí tenemos el enfoque biocultural, la metodología. Se basa en dos grandes grupos. La primera parte, que es la búsqueda del perfil bioantropológico, acá liderado por Bijlstra y Ubelacker en 1994, que publica su famoso libro de estándares. En ese libro se identifica la edad, el sexo, la estatura y la robustez. Eso sirve también para el campo de la antropología forense, para identificar las personas de casos de homicidios o casos de muertes que han sido sepultados en las guerras civiles, la década del 80, el 90, que hay muchos casos. Asimismo, la parte inferior tenemos los modos de vida, la perspectiva bioantropológica, liderado por Slades en el año 2006, que la importancia de la investigación de la bioantropología es determinar los tipos de estrés nutricional, estrés funcional, qué comían estas personas, los tipos de dieta, así como qué enfermedades tuvieron, infecciosas o neoplásicas, o las otras que he mencionado, como las degenerativas y las metabólicas, y los traumas. Entonces, se aplica todo este conocimiento, incluyendo la osteología cultural, para ese tipo de análisis, de estudio. Como toda la investigación científica, usamos fichas, registro paleopatológico, en el cual se enumera la procedencia, la identificación del hueso, si es cráneo o es esqueleto postcraneal, qué parte está afectada, cómo está afectada, se mide, se toma fotos, asimismo se describe con mucho detalle la superficie, si es lisa, áspera, porosa o estriada. Vamos pasando aquí. Ya vamos utilizando ya
los hechiceros del sol y la medicina en el antiguo Perú, como un método comparativo, ¿no? Básicamente, en esta imagen, cómo las sociedades, los grupos simples de clanes, que eran nómadas, como hemos mencionado, se organizaban. Tenían, por lo general, su brujo o su hechicero, que sabía curar las enfermedades que ellos sufrían, gripes o fiebres, mejor dicho, que han tenido, infecciones, heridas, y utilizaban una serie de plantas. Esta imagen podemos ver que aquí está el hechicero. Este es tomado del libro de Guamán Poma de Ayala, 1616, que se titula Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ese libro fue una crítica y una queja que hizo este descendiente real de un español casada con una colla y reclamar tierras en la zona de Huánuco y Junín ante los atropellos hechos por la injusticia de los sacerdotes, los curas y los gamonales, los encomenderos, que tenían muchas tierras. Ese libro llegó hasta a España y el rey de España no le interesó el libro y se descubrió el libro en el año 1920 en la biblioteca de Copenhague, en los países nórdicos. Es un libro altamente ilustrado y una de sus imágenes está ahí, ¿no? Que está el hechicero tratando de curar a la persona, al enfermo, a través de la técnica del palpado, del tocado, o también con las formas aquí en el segundo, a través del fuego, el hechicero del fuego, y aquí el hechicero que succiona o que chupa, sea el área del codo o de las rodillas para poder extraerle los males. La enfermedad era considerado como un agente externo que ingresaba al cuerpo, como un espíritu maligno que se necesitaba extraerlo, ya sea por el cráneo, abriendo una trepanación, tenía que salir el espíritu maligno, que causaba muchas alteraciones, desórdenes, emplaquecimiento, vómitos, náuseas, incluso sonidos en todo el aparato estomatognático, desde la boca, el esófago y los intestinos. Se utilizaban algunas plantas, ¿no? Aquí tenemos a un curandero llamado el Jampicamayo, que significa el hombre que cura, el sacerdote, con la técnica de la palpación, aquí que está soplando para los estados alucinógenos de las personas, ingresar en trance. Entonces teníamos plantas llamado la muña. Esta planta es muy buena porque es altamente antibactericida. Las personas lo toman como infusión o mate y ayuda al sistema digestivo ya durante la digestión. La guachuma, que es una planta alucinógena, que es el cactus San Pedro, también utilizado por las poblaciones antiguas para entrar en trance. Y la coca, esa otra, se le denomina aquí en el Perú la hoja sagrada, porque alivió muchos males, especialmente dolores de dientes, cuando habían infecciones, caries dentarias, problemas periodontales, y aliviaba el estrés, relajaba, conjuntamente con la tojra. Y otras plantas, se han conocido más de centenares de plantas, chutarpo, guanarpo, el camu camu, huira huira, entre otros, así también como la uña de gato, que es utilizado mucho para el sistema inmunológico, ayudar a los problemas de SIDA o AIDS, que reducen el sistema inmunológico. La paleopatología también, como todo campo científico, tiene libros. Y uno de los libros más importantes que utilizamos nosotros es The Human Paleopathology, del doctor Aufderheide y de Conrado Rodríguez Martin, publicado en 1998. Es un libro de más de 600 páginas, ilustrado. Aquí tenemos la carátula, una modelación cefálica del tipo cuneiforme, hallado en la área de Arica. Pueden ver enormes esos cráneos alargados, que técnicas hechas por las madres y por los curanderos y brujos cuando el bebé recién había nacido, cuando los huesos del diplo, básicamente el frontal
y parietales y occipitales están en formación, cartílagos, o sea, una formación intracartilaginosa. Se presiona con vendas y con fajas y el cráneo crece de esa manera. Y hay diversos tipos, hay 12 tipos de estas modelaciones cefálicas, que sería para otra exposición, técnicas de modelaciones cefálicas. Asimismo está el libro de Bioarchaeology of Metabolic Bone Diseases de los arqueólogos Megan Brickley y Ives. Ese es del año del 2006. Otros libros de Antiquity of Disease, 1923, de Roy Lee Moody, libro clásico, que también publican. Esto está publicado en el libro, este caso de fémur con una enorme infección de osteosarcoma, y ahora ya se ha hallado en la zona de Egipto. En Egipto ha habido mucho, como se ha visto en los estudios paleopatológicos de los años 20, se va a encontrar muchas patologías, muchas enfermedades, investigado por el doctor Sir Arman Raffer, que vamos a ver a continuación. Aquí esta enorme infección es producto de un trauma, de un golpe, de una lesión, y que ha degenerado hacia un osteosarcoma. Todo lo que termina en oma sabemos que es cancerígeno. Así como hemos visto al inicio la carátula de la imagen del cráneo del meningioma. En la historia de la paleopatología, en el mundo tenemos casos de osos con fracturas, con mordeduras. Hallado, es un fémur fracturado de un oso con artrosis de fósil hallado en Europa en el siglo XVIII. Y uno de los investigadores de aquella época es Johann Friedrich Esper, que es el padre de la paleopatología de aquella época, siglos XVIII. Asimismo se ha encontrado, estos son vértebras coxígeas de dinosaurios, con esta patología denominada hemangioma de dinosaurio, el tumor más antiguo del orbe, que tiene aproximadamente 300 millones de años. Asimismo, el estudio de las enfermedades en la edad media y en todos los periodos y todos los tiempos ha causado enormes trastornos a las sociedades, matando a muchas poblaciones, aplicándose las cuarentenas y también las plagas, las pestes y una diversidad de casos patológicos habían sido considerados como castigos divinos por el exceso de la libertinaje, la brujería, y muchos científicos de aquella época fueron quemados vivos, que buscaban los orígenes. Era la época del oscurantismo, como William Harvey, que había descubierto la circulación mayor y menor de la sangre y fue quemado vivo. Un cráneo en el año 1867 fue descubierto por Squire. Aquí lo tenemos a George Ephraim Squire, que es un viajero norteamericano que llegó al territorio peruano y encontró este cráneo con trepanación. En el siglo XIX, en Europa se estudiaba profusamente el cerebro, el cráneo, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado, sus formaciones, los lóbulos que presentan los hemisferios y dónde está. Siempre se ha preguntado en dónde se encuentra el alma, en qué parte del cuerpo. Ya son temas de especulaciones. Y ese cráneo fue llevado a Europa, ¿no? ¿Cómo se encuentra ese cráneo? Básicamente la señora Ana María Centeno lo descubre en la zona del Cusco, en el valle de Yucay. Es un cráneo de la época inca. Ese cráneo fue llevado a Europa y visto por este famoso investigador Paul Broca. Broca estaba investigando el origen de la lengua, en qué parte del cerebro se encuentra el lenguaje articulado. Y él descubre que en el hemisferio izquierdo, más o menos en esta área,
en la parte izquierda, en la segunda circunvolución izquierda, en la parte alta del oído, se encuentra el lenguaje articulado. Asimismo, investigan ese tipo de cortes que decían que ya los antiguos peruanos practicaban esas trepanaciones, esta cirugía altamente delicada, porque el cerebro, operar el cráneo es altamente delicado. Se puede tocar una vena, una arteria que irriga a la masa encefálica y inmediatamente la persona fallece. Entonces los antiguos peruanos utilizaban técnicas y hierbas, ¿no? Como la coca y la muña para cauterizar las hemorragias. Y también un conjunto de herramientas para hacer estas prácticas quirúrgicas que muchas veces han vivido las personas, otras han fallecido. ¿Ya? Uno de los casos más antiguos que tenemos es el raquitismo en Homo sapiens neanderthalensis de 230.000 a 40.000. Aquí tenemos al famoso investigador alemán Rudolf Virchow. Virchow, o Virchow se escribe, que también considerado otro padre de la paleopatología, médico alemán que propuso la teoría de la infección celular por pequeños microorganismos y padre de la paleopatología. Publicó en el año 1873 el caso de raquitismo en Homo neanderthalensis. Entonces, ¿a qué se debe? Aquí lo tenemos, la dispersión de los neanderthalensis y el cráneo que se ha estudiado por Rudolf Virchow en aquella época, 1873, que se exhibe en Alemania, en un museo cerca de Neander. La palabra tal significa valle, el valle del Neandertal. Thomas Huygens, en el año 2014, publicó un artículo en American Journal of Physical Anthropology sobre este caso. Sostiene que la extinción del Homo neanderthalensis ocurrió entre 41.000 y 39.000 años atrás por causas de enfermedades infecciosas y la llegada del el Homo sapiens de África, que tenía un sistema inmunológico más fuerte, y los neanderthalensis, como eran robustos, más adaptados a climas fríos, no tenían estos sistemas inmunológicos frente a enfermedades tropicales más fuertes. Todavía no se sabe qué tipo de enfermedades han sido esos virus que se han expandido por el orbe. Quién sabe que ha sido una simple gripe, y las gripes también han arrasado con personas, especialmente la neumonía. Aquí tenemos una ampliación con las porosidades que hay en el caso de la raquitismo, porosidades alrededor del frontal. Aquí están las porosidades y un crecimiento de un tejido debido a esta deficiencia nutricional y también la falta de rayos solares que inciden en este tipo de patología, deficiencia de la vitamina D. Otro caso que tenemos es el del trinil Java Homo erectus, 1,9 millones de años hasta 117.000, llamado a esta patología del miositis ossificans. Aquí lo tenemos a Eugenio Dubois en Java, entre el año 1891 y 1892. Él viaja a la isla de Java y en la zona de Trinil encuentra estos restos. Una calota craneana, aquí vemos en el centro la calota craneana, que es ampliamente conocida y está en todos los libros de publicaciones, los dientes molares y así como el fémur, ¿no? El fémur tiene un crecimiento anormal en toda la metáfisis proximal, irregular. Y a esta enfermedad
él denomina Eugenio Dubois como miositis osífica, producto de un traumatismo de constante caminar con lesiones, ¿no? Un trauma y que ha ocasionado este crecimiento. Aquí lo tenemos la evidencia que se encuentra en estos los museos europeos y la radiografía. El crecimiento anormal ya lo podemos ver nuevamente aquí. Y el periósteo del tejido óseo del fémur también se hace laminar, delgado, y por la parte interna, la médula o el tuétano, se hace tejido esponjoso. Todo lo que es esa parte hueca interna está cubierta por tejido esponjoso, también llamado trabecular. Otro caso interesante es la mandíbula de Mauer, llamado también GP1H1 de Homo heidelbergensis en Alemania, estudiado por Schwettensack en 1908, y ese es el área del arenal que tiene más de 15 metros de altura, donde se encuentra en los niveles inferiores la mandíbula, llamado también Mauer 1. Fue descubierto en 1907, un año antes, por Daniel Hartmann. Aquí lo tenemos a Daniel Hartmann, que era la persona que dirigía la explotación de las arenas en esta zona. Y esta es la publicación de Schwettensack, en alemán, der Unterkiefer des Homo heidelbergensis, el año 1908. Y las imágenes que tenemos aquí de la mandíbula de Mauer, ahí lo tenemos, es un enorme crecimiento de esta mandíbula, tanto el área del mentón pronunciado, el cuerpo mandibular bastante desarrollado, los dientes son enormes, así como los cóndilos mandibulares muy desarrollados y la apófisis coronoide. Así mismo vamos viendo aquí en la norma vista de arriba abajo, norma superior. Esto aquí sería la primera, la norma anterior, la norma superior, que se puede ver el desgaste uniforme de todos los dientes. Los incisivos que están formando una forma de una U, upsiloide, por eso se denomina esto morfología dentaria. Han utilizado mucho los dientes, tanto superiores o inferiores, para morder objetos, algo así como elaborar casas, estructuras. Las mujeres lo elaboraban, pero esa mandíbula, por lo que vemos, es una mandíbula de masculino, de hombre, por el tamaño que presenta. Aquí lo tenemos, una vista lateral. Cuando el cóndilo, la apófisis coronoides es mayor que el cóndilo, la altura del cóndilo indica masculinidad, así como la rugosidad en el ángulo mandibular. Aquí en la parte media del cuerpo mandibular tiene una hendidura horizontal, así como desgaste dentarios, también aquí con fracturas en el lado izquierdo de los molares. Ya la fórmula dentaria de estos homínidos es 21-23 en la parte superior, y en el inferior también 21-23, tal como lo tenemos nosotros, 21-23. O sea, 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Multiplicados por 2 nos sale 32 para piezas adultas. Estas son las imágenes del libro, del artículo publicado en 1908. Entonces, al comparar esa mandíbula con estos crecimientos enormes, al presentar esa mandíbula, la hendidura en forma horizontal y el crecimiento irregular, comparamos con un cráneo y mandíbula moderna que ha tenido una patología congénita llamada gigantismo. No lo es, sino que es a este caso se conoce como acromegalia. Acromegalia es el crecimiento del individuo debido a un problema endógeno
endocrino de la glándula pituitaria. Aquí tenemos a Maurice Tillet, un luchador francés de 20 años de edad que desarrolló la acromegalia, cuya hormona de crecimiento, o GH, hormona de crecimiento, donde se elabora la adenohipófisis y es un péptido de 191 aminoácidos. Su síntesis es estimulada por este GH, factor GH, que es la hormona producida por el hipotálamo o la glándula de la pituitaria. Crece la mandíbula, las manos también y los dedos del pie. Va creciendo, incluso la oreja también va creciendo, incluso y la nariz. Aquí tenemos el desarrollo de la mandíbula. Este es el caso de la mandíbula de Maurer. Estas personas, estos individuos han tenido básicamente el Homo neanderthalensis, un enorme desarrollo en su estructura biológica al comparar con el Homo sapiens sapiens y con el Homo sapiens neanderthalensis. Entre ellos ha habido hibridización, ha habido cruces. Pero como se está planteando, ¿qué es lo que ha causado la desaparición o extinción de los Homo neanderthalensis? Todavía es un misterio. Y una de las hipótesis que es más plausible serían la presencia, la llegada de nuevas enfermedades, virus de África. Aquí están las diferencias que hay entre ambos, ¿no? La forma del cráneo, el tipo de frente, el arco superciliar, la proyección del hueso nasal, que va variando, ¿no? El ángulo del pómulo, el mentón, que es más desarrollado, la barbilla también, y el contorno del occipital. Aquí lo podemos ver bastante desarrollado. Eso ya lo hemos visto en las ponencias anteriores, tanto del profesor Francis Ribot, así como Qian Wang y Bartual. García Bartual también nos ha demostrado con mucho detalle esta diferencia. Entremos a la paleopatología y el empleo de la microscopía. Aquí tenemos a Sir Armand Raffer, que él nació en Francia, pero trabajó siempre para los médicos franceses, para el Imperio Británico. Raffer viajó a Egipto, que era una colonia del Imperio Británico, a inicio del siglo XX, dominado por toda esta... después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes, mejor dicho, los ingleses dominan toda esta área y comienzan a estudiar la parte de las momias y aplican las técnicas de la microscopía, es decir, el análisis de los coprolitos, es decir, las heces, aplicando el ácido clorhídrico para rehidratar todos estos fósiles ya convertidos en piedra. Se le echan 2 o 3 gotas del ácido clorhídrico y se decanta. Y él encuentra enfermedades como filariasis, que había arrasado a muchos esclavos que trabajaban en el río, en el Nilo, cuando sembraban la cebada, las avenas, y que se denomina esquistosomiasis manzónica, que era plaga en su época. Y aquí están los agricultores que sufrían. Y él Raffer encuentra estos huevos, los huevos de Trichuris trichiura y también de Schistosoma manzoni. Así lo vemos a este tipo de parásito que se ingresa por la yema de los dedos y penetra por todo el cuerpo y afecta a todos los intestinos. La persona muere muy delgada, muy flaca, debido a la desnutrición, afectando al sistema sanguíneo y también al cráneo.
uno de los hallazgos más en la década del año 2000. Michel Brunet descubre Tumay de más o menos 7 millones de años en la zona de Chad. Son sus cráneos. Siempre aparecen en una forma fosilizada, petrificada, compacta. Su reconstrucción facial, y que por ser estos elementos tan antiguos, muchas veces se escapa al ojo del investigador las enfermedades. Aquí no vemos ningún tipo de patología, sino que es un crecimiento ampliamente robusto, bien adaptado a su entorno, a su medio ambiente. Estos primeros homínidos han dominado todo este espacio de África, de Uganda, Kenia, Tanzania, y tenían un sistema inmunológico fuerte, adaptado a su naturaleza, para poder salir los Australopithecus y los que son los Paranthropus, van a poder emigrar hacia otros continentes. Aquí tenemos ya la evolución de los Australopithecus de 3,9 a 2,0 millones de años, donde las ponencias de los colegas que ya nos han antecedido, Afarensis, Gary, Prometheus, Robustus, con sus cronologías. Ya aquí tenemos al Australopithecus sediba de aproximadamente 2 millones de años. Vamos avanzando esta parte que ya se tocó, lo mismo del Paranthropus también, de 2,6 a 1,1 millones de años. Paranthropus robustus en la parte inferior. En Homo habilis de 2,3 a 1,6 millones de años, se encuentra aquí diastemas. Aquí la flecha está indicando un diastema entre la parte interna central, entre los dos incisivos superiores, hay un espacio. Este tipo de diastema se puede ver en algunas poblaciones negras de África, esta separación de dientes, como un rasgo epigenético. O sea, no es enfermedad, sino que es un marcador adaptativo a la familia, que no todos lo tienen. Acá el KNMR 1813. Bien, Homo habilis, buena constitución dentaria, muy fuerte, muy compacta para su época. Ya vamos pasando para ver otras patologías. Un caso de osteosarcoma en Homo ergaster de 2 a 1,7 MA. Y tenemos aquí que es un metatarsiano del pie que ha sido hallado por el doctor Capasso. Capasso 2005, el famoso investigador de cáncer de Italia, médico italiano, al cual estuvimos en contacto para que él haga un prólogo de uno de mis trabajos, un libro que quiero publicar sobre los orígenes del cáncer que también hay en el Perú. Tenemos 5 casos de cánceres en momias arqueológicas. Entonces, esa sería la evidencia del cáncer más antiguo, que aparece en un hueso del pie, en un primer metatarso derecho, y también en la columna vertebral de los especímenes de homínidos antiguos en Sudáfrica. El fragmento de metatarso tiene 1,7 millones de años y las vértebras casi 2 en un Homo ergaster. Anteriormente había un tumor también del pie en un Homo neanderthalensis de 120.000 años, según Capasso, 2005, página 5. No es convincente este caso el neanderthalensis porque sugiere que puede ser de origen traumático. Porque estas personas, como se desplazaban a gran distancia, puede haber caído una piedra, una roca, se ha tropezado, o una madera, o en los ríos cuando están cruzando, se ha golpeado y producen este tipo de origen traumático. Hay inflamaciones, aquí vemos
la radiografía, 2 radiografías. Este sí es el caso con un crecimiento tipo un tejido óseo esponjoso alrededor del área afectada. Y aquí son las vértebras del Homo ergaster con el área roja donde están las alteraciones, que son crecimientos espiculares que debe haber afectado también a la columna vertebral cuando transportaban peso de tipo degenerativo. Aquí podemos ver otros tumores que nos muestra Capasso. Y hay amplia literatura. McCurdy, Moody, Harlichka, Weiss, Steinbock, Tyson y Alcaucas. Luego tenemos esta costilla de un dinosaurio que se ha encontrado en el periodo jurásico de Wyoming, en los Estados Unidos, que tiene 300 millones de años, que ya se conoce como Apatosaurus SP, el cual presenta una masa subredondeada, que ustedes pueden ver aquí. Esta es la masa subredondeada, con superficies multilobuladas y compacta. Y este se encuentra en el Museo de Italia. Asimismo, meningioma en cráneo peruano, lo que vemos en la carátula, vamos a mostrarle ahora, y es un crecimiento tipo un coliflor en el lado derecho, entre las suturas, la sutura coronaria y la sutura sagital. Ha habido este crecimiento irregular que debe haber sido crónico de mucho tiempo, desde joven, que ha ido creciendo, producto de alguna infección, una caída, un golpe, y se ha causado este enorme crecimiento. Meningioma. En la actualidad se conoce como meningioma, relacionado con las meninges. En el año de su descubrimiento, siglo XIX, era osteosarcoma. Entonces, la nomenclatura también va cambiando, así como la ciencia va desarrollando en base a las observaciones macroscópicas y microscópicas. El doctor Capasso está interesado en este cráneo, que se encuentra aquí en Lima, en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología, para aplicar ya las técnicas moleculares a este tipo de cráneo, que ilustra muchos trabajos, muchos libros. Incluso el libro del doctor también Domene Campillo también lo menciona a este caso. Es un cráneo inca procedente de Machu Picchu, colección McCurdy, y también está en el libro de Aufderheide. Necesita investigar este trabajo, este material. Entonces está esperando a los investigadores para continuar la tarea. En África, cuando se desarrolla el Homo erectus a 0,78 a 1 millón de años, vamos a encontrar una serie de calotas craneanas. Aquí también, en este caso del Homo heidelbergensis o el Homo antecesor, que hay una disputa, una polémica alturada, liderada por Ribot y nosotros, sus colegas, apoyándolo en cuanto a la fosa canina, y que está en la flecha, y que según Arzuaga plantean que no tenían la fosa canina, este tipo de cráneo. Y que en el Perú nosotros hemos encontrado muchos cráneos con fosa canina. Y la literatura mencionaba que los cráneos peruanos no tenían también fosa canina. Y eso fue motivo para la publicación del artículo que salió en el año 2020 en Acta Clínica Antropológica de China. Aquí tenemos el heidelbergensis de Europa, de 0,5 millones de años, cráneos bastante robustos, compactos, con los arcos superciliares
robustos, fuertes. Lo mismo la masa de la mandíbula y los dientes. En caso de Atapuerca, de Homo heidelbergensis, tenemos también mandíbulas fracturadas, otras vistas de mandíbulas. El análisis de este tipo de fracturas, hay dos hipótesis. Una es la fractura tafonómica post-mortem y otras fracturas por animales o fracturas hechas por humanos. En estos casos se plantea la antropofagia. Aquí está la cueva de Atapuerca y los cráneos que aparecen en la literatura. Muchos de estos cráneos que tienen fracturas en la parte del frontal, otros en los parietales de formas circulares del tipo perimortem. Y aquí podemos ver una reconstrucción de la antropofagia. Esta imagen está tomada del libro de Hans Staden. Es un cronista alemán que llegó al Brasil en el siglo XVI. Él quería llegar a través de las embarcaciones portuguesas hasta la India. Pero fue descubierto a Staden, que aquí lo tenemos a Staden, Hans Staden, está aquí detrás. Está suplicando a las personas que no coman carne humana. Y aquí están cocinando los cuerpos, las piernas, las costillas, los brazos. Y hay niños, aquí hay un niño que estoy señalando, que está comiendo las manos. ¿Ve? A los niños les daban las partes más distantes, manos o pies. Y lo más, para los jefes y los hombres y las mujeres que están preparando, aquí está, como dice, abanando, ¿no? Está ventilando a la leña para el consumo humano. Sus orígenes de la antropofagia no se sabe. Se plantea que debe ser de periodos bien antiguos. Y aquí, una de las enfermedades que produce el consumo del cerebro humano, se han hecho estudios en la zona de Indonesia, se denomina el mal del curú, que habría causado una fuerte baja entre los neandertalenses, como hipótesis. En la actualidad, del 1 al 4% de la población actual tiene un porcentaje de ADN de Neandertal. No se ha perdido del todo. La enfermedad es infecciosa, causada por una proteína infectada, llamado prión, que se encuentra en el tejido cerebral humano contaminado. Ya que el curú se encuentra entre las personas de Nueva Guinea, quienes practicaban una forma de canibalismo en la cual se comían los cerebros de las personas muertas como parte del ritual funerario. O sea, las personas ya estaban putrefactas, ya habían fallecido y les abrían una parte del cráneo o quizás toda la calota para poder consumir el cerebro. Y síntomas del curú e historia del canibalismo. Aquí tenemos un niño que ha consumido esa parte del cerebro y presenta este tipo de enfermedad que no quiere, el cuerpo no lo obedece, hay un adelgazamiento y su origen, como les dije, le mencioné, que debe retroceder a millones de años, que se han encontrado en Europa, Francia, Alemania y en otros países, yacimientos arqueológicos como en Atapuerca, mediante el estudio de las marcas de los huesos encontrados en la cueva de la Grandolina, demuestran que se practicó un tipo de canibalismo, que con toda seguridad no fue producto de una hambruna o carecía de cualquier intención ritual, sino que se efectuó por lo que se ha denominado como un canibalismo gastronómico ancestral. Se ha demostrado que el Homo antecesor lo practicaba hace ya unos 800.000 años de antigüedad, siendo esta la referencia sobre canibalismo más antiguo en Europa. Recientes estudios aportan pistas para creer que los seres humanos actuales tienen genes neandertales, como ya les mencioné, del 1 al 3 o 4%, en el cruce de estas especies.
que ocurrió en épocas pasadas. Como ya también se demostró en los los cruces genéticos entre el Homo denisovanos con los neandertales, que nos mostró en la exposición del profesor Mario García Bartual. Aquí tenemos estos cráneos de Atapuerca que tienen fracturas en el cráneo en esta área y unas otras fracturas también en el arco cigomático, aquí, en el hueso del malar, en el pómulo. Y ese individuo masculino de más o menos 20 años de edad, por los dientes que presenta, en cada uno de estos números que estoy colocando, del 1 al 7, se menciona que hay traumas, lesiones. Asimismo, aquí en esta área, la fosa canina no se observa con detalle, debido a una infección, a una inflamación. Aquí tenemos el famoso cráneo de Miguelón, Homo heidelbergensis, del cráneo 5, de la cima de los huesos. Entonces, al ver la norma ventral, es decir, la parte de los dientes, se observa básicamente en el maxilar superior de este caso. Aquí las flechas están indicando la caries dentarias y fuerte desgaste de sus dientes, los incisivos y los caninos. Aquí también caries dentarias. Como eran omnívoros, comían de todo, es posible que ya estén comiendo dulces como miel o algarrobos, guarangos, que era un plato agradable para estas poblaciones para complementar las proteínas que tenían y causaban estos problemas dentarios. Esto causaba mucho dolor, altamente dolorosos. Son esos tipos de caries dentarias que penetraban a la médula, es decir, a la cámara pulpar, y tocaban al nervio dentario. ¿Ya? También aquí podemos ver en esta mandíbula, de otro caso, el enorme crecimiento de los alveolos dentarios debido a la reducción de estos alveolos dentarios, que estos individuos tenían cálculos dentarios en toda esta área. Entonces esta parte es producto de cálculos dentarios. O sea, no había higiene dentaria de estos individuos en su época. Ellos consumían alimentos duros, crudos, omnívoros, muchas veces contaminados con arena, y producían estos fuertes desgastes. Asimismo, el empleo de la boca a modo de herramienta para morder ramas o elaborar fibras para los tejidos con los dientes causaba estos desgastes abrasivos, intensos, con problemas de artrosis de la articulación temporomandibular, ATM. En el Homo erectus de 1,8 de Dmanisi, en Georgia, en Europa, se encuentra este cráneo. Un cráneo que su hallazgo, primero fue hallado el cráneo y después la mandíbula. Al unir la mandíbula era un edentado de un Homo erectus con edentado, sin diente, ¿no? Este descubrimiento de Dmanisi en Georgia ofrece el primer testimonio conocido del comportamiento humano humanitario desinteresado. Es decir, como era una persona de edad, era cuidado por la población, y que demuestra que la asistencia a los miembros desválidos de la comunidad estaba enraizada en nuestro género desde ya hace 2 millones de años. Al comparar este cráneo con este otro caso de leontiasis,
estos casos de leontiasis son problemas degenerativos del sistema endocrino. Este cráneo, el cuarto hallado en Dmanisi de 1,8 por David Lorki-Paniske del 2018, sugiere que no tenía mandíbulas, pero aquí encontraron la mandíbula sin diente. El estudio que salió publicado en el último número de la Nature del año 18 reveló que correspondía a un individuo homínido de unos 50 a 60 años. O sea, tener 50 a 60 años para aquella época era longevo, ya que las personas morían a los 30 años, 25 a 30 años era su ciclo de vida, debido a los traumas, a los problemas, a los peligros que existía en la época. Aquí tenemos una norma lateral de este caso de leontiasis. Se sugiere que este caso es el inicio de una enfermedad llamada leontiasis, ¿no? Este caso de leontiasis proviene del siglo XVIII del sitio de Homs en los Pirineos. La foto es de Dominic Campillo, publicado en el libro de Auf der Heide. Otro es de Cariesica. Son para casos de las enfermedades conocidas como la treponema o sífilis. Ya había desde épocas tempranas. Entonces, la presencia de un conjunto de porosidades en el cráneo, aquí tenemos un conjunto de cráneo, de porosidades, debido a supuraciones, está saliendo pus en toda esa área, ya